La lumbalgia es una inflamación en la zona lumbar que provoca dolor. Claro, la zona lumbar abarca 5 vértebras, desde la L1 a la lumbar 5, y en cada área nosotros, desde la decodificación emocional, interpretamos conflictos diferentes. Cada vértebra, en los espacios intervertebrales, salen terminaciones nerviosas que gobiernan diferentes órganos. Así, por ejemplo, si hay una inflamación muscular alrededor de la lumbar 1, que es en la parte superior de la zona lumbar, entonces decimos que son conflictos de intestino grueso. Conflictos de intestino grueso vienen a ser situaciones que hay que eliminar, suciedad, guarradas, malestar. Si la inflamación o el dolor está a la altura de la lumbar 2, entonces tiene que ver con el apéndice, reservas reales o emocionales de la persona. Si es alrededor de la lumbar 3, pues la lumbar 3 es por donde salen las terminaciones que gobiernan los órganos sexuales, la vejiga, la próstata. En todo caso serían conflictos de orden de la sexualidad o del territorio. No olvidemos que somos mamíferos y como mamíferos simbólicamente nuestro cerebro utiliza la orina para marcar el territorio. Y si los dolores están a la altura de la L4, de la lumbar 4, entonces hablamos de conflictos en relación con la realidad o la norma, y la L5 en relación con los colaterales, con personas de nuestro mismo nivel generacional, pareja, hermanos, compañeros, amigos, etc. Desde la decodificación emocional o la psicosomática clínica humanista, podéis ver en la lámina que se adjunta que los conflictos de toda la columna vertebral, en este caso voy a hacer zoom solamente sobre los lumbares, tienen diferencia si el problema es muscular, si es nervioso, si es de tendones, de ligamentos o de hueso. En este caso, una lumbalgia no es de hueso, simplemente lumbalgia indica dolor lumbar, pero el origen puede ser de distintos tejidos. Pues según cada tejido lo miramos diferente. En líneas generales y globales es un conflicto o puede ser un conflicto de desvalorización con impotencia. Músculo que no funciona no tiene potencia para actuar y cumplir su función. Consecuentemente, ese es nuestro resentir. He tenido muchísimos casos de lumbalgia. Tengo que decir que la mayoría varones y la mayoría a nivel de L4, L5 o L4, L3. Si ambos, tanto L3, L4, viene a ser un conflicto de impotencia, de desvalorización en relación con la sexualidad o con el territorio, y en la mayoría de los casos que he tratado había un conflicto sexual, es decir, había un deseo no satisfecho, había un conflicto con la mujer. No tiene por qué, cuando hablamos de sexualidad, no tiene por qué ser coito, es decir, encuentro sexual. Una disputa con alguien del otro sexo tiene un componente sexual. Casi siempre o siempre que se sienta un hombre y una mujer a tomar un café, tiene un componente sexual. A veces ocurre entre miembros del mismo sexo, que también hay componente sexual. No obstante, lo señalo esto para que a la hora de observar no nos limitemos a simplemente la intimidad, la cama, sino miremos un poco más ampliamente. Y también hay que mencionar que no debemos de confundir una lumbalgia con una ciática. Quien tiene que hacer el diagnóstico es un profesional de la salud, un médico. Una ciática es una comprensión del nervio ciático.
ya sea por una acción mecánica, un movimiento, a veces hay un mayor espacio intervertebral y el nervio es comprimido con el mismo hueso, con el mismo cartílago. Otras veces hay una inflamación del músculo y esta inflamación comprime el nervio ciático. El síntoma principal es que hay un dolor en la zona lumbar con irradiación hacia una de las piernas. Normalmente por el lado izquierdo del cuerpo sale el nervio ciático a la pierna izquierda y por el lado derecho sale la pierna derecha. Y el dolor puede irradiarse por la parte posterior, anterior, exterior o interna. Y todas estas variantes arrojan diferentes maneras de interpretarlo. En líneas muy generales, no quiero entrar en detalles que sería muy técnico y dispersaría la atención del espectador en este caso. Pero en líneas muy generales, si el dolor es en la pierna derecha, pues buscamos un conflicto de orden de las normas, los colaterales o con nuestros valores en una cuestión de un deseo contrariado. El lado izquierdo del cuerpo para las personas diestras tiene que ver o puede tener que ver con deseo contrariado, el lado izquierdo con acción contrariada. Entonces tenemos que mirar de lo grande a lo pequeño. Lumbalgia o ciática, en este caso. Conflicto de impotencia. Con colaterales. La zona lumbar, todo afecta a colaterales. Según la vértebra, el contenido. Si seguimos con el ejemplo de la L3, L4 o L4, L5, estamos hablando conflicto de sexualidad o de territorio. Impotencia dentro de territorio que provoca un sentimiento de desvalorización. ¿Cómo lo resolvemos? Pues al margen de los tratamientos traumatológicos diagnosticados por los médicos, desde la decodificación emocional miramos cuál es el conflicto y podemos hacer dos opciones, o resolver el problema o resolver el conflicto. Y como ya sabéis, aquellos que me han visto en otros vídeos, yo siempre abogo por resolver el conflicto, porque depende solo de nosotros y no dependemos del problema, que puede ser que, si seguimos con el ejemplo anterior, que tengo una sexualidad contrariada o tengo unas relaciones sexuales insatisfechas. Y eso depende de terceros. Es decir, yo puedo vivir con un problema determinado, pero me es muy difícil vivir con un conflicto, con una situación interna en la cual tengo un deseo, tengo una necesidad y no la satisfago. Entonces, ¿cómo se resuelve? Pues desde lo intelectual, desde la parte mental, es entendiendo que la vida me da oportunidades y no siempre se pueden llevar a cabo, no siempre mis deseos los puedo materializar, están los demás, está el entorno y están las circunstancias de la vida, y tengo que aceptar que una cosa es mi deseo o mi necesidad que genera un deseo, y otra cosa es con quién me relaciono, por ejemplo. Y tengo que aceptar que el otro en este momento, por ejemplo, no quiere tener sexo conmigo. Un conflicto sería que yo lo tome como un problema mío, como que a mí no me gusta, que yo no le gusto, perdón, y entonces siento rechazo, siento abandono, siento deslealtad. Y resolver ese conflicto sería aceptar que la otra parte tiene tal o cual problema, tiene tal o cual situación, puede estar cansado, puede estar frustrado, puede tener otro orden de necesidades y en ese momento no tiene deseo de corresponder a mi demanda de intercambio sexual o de lo que sea o de lo que fuese. Todos los problemas lumbares tienen que ver con colaterales, con personas de nuestro mismo nivel generacional. Entonces interviene el otro
Si conseguimos aislar al otro del problema, entonces nos estamos metiendo en nuestro conflicto. Y ahí es muy variada la manera de intervenir, porque depende mucho de ese conflicto. Una forma de resolverlo es mediante la integración emocional, que ya en diferentes vídeos os he guiado. Podéis acudir a mi página de iVoox, cuyos datos vienen a pie de vídeo, y allí hay una meditación que se llama meditación para disolver emociones adversas, y la aplicáis a ese conflicto, es decir, cuando tuve la lumbalgia, cuando empezaron los dolores, vamos a suponer un lunes, bien, ¿qué ocurrió el domingo o el sábado anterior? 24 o 48 horas antes, ¿con quién? ¿Con quién tuve una situación desagradable? Colaterales, ni padres, madres, ni hijos, ni jefes, ni subordinados, sino personas a nuestro mismo nivel, compañeros, pareja, hermanos, amigos. ¿Y cuál es el conflicto? Y eso lo integráis con esa meditación. Otra manera, si esto os interesa, es de aprender decodificación e integración emocional. En nuestra escuela enseñamos, tenemos distintos niveles de formación. Podéis acceder a nuestra página web y allí conoceréis los contenidos de esta formación. Hay uno en concreto que comienza en breve, el nivel 1, autoterapia, y en ella aprenderás los principios básicos de la decodificación emocional, la forma de aplicar y entender la integración emocional, y conjuntando ambos podemos resolver casi todos los problemas, tanto orgánicos como conductuales, que podemos tener. Ojo, el objetivo, por supuesto, que es sentirnos mejor, y si tenemos un dolor de ciática, resolverlo, o un dolor lumbar, que mejore. Pero el objetivo primordial es resolver el conflicto que hay detrás, vivir en tranquilidad, vivir en armonía, o sea, en el camino hacia la felicidad, o en la misma felicidad. Muchas gracias.